Chao, Brajá. Hoy estamos en el día miércoles de la Parashat Balak aquí en Israel. Jutz La'aretz se lee la Parashá, se leerá la Parshiot Jucat Balak. Así que aquí vamos a seguir estudiando Pirkei Avot. Voy a comentar nuevamente que tenemos una oferta de libros en nuestra página zglibrodejudaimo.com. 12 libros por $120 con envío incluido. Entonces, son los libros que hemos editado, Baruch Hashem, este año y algunos el año pasado. Entonces, voy a mostrar brevemente. La primera es este libro para niños, Creciendo Juntos, que como ven acá es el abecedario. Cada letra tiene dos fotos más o menos. Después la segunda parte, que son los números, como ven acá, los números, con un dibujito. Después tenemos la tercera parte que son los colores y formas, como ven acá, colores y formas. Y después tenemos esta Creciendo Juntos cuarta parte que son los meses judíos y las festividades. Por ejemplo, ahora estamos la semana que viene va a ser el ayuno del 17 de Tamuz. Entonces está acá Tamuz y una foto de Jerusalén. Así también en Elul, como ven acá, pasamos Elul. También está la foto del dibujo de Bet HaMikdash y de el shofar de Elul. Entonces cada mes tiene su característica principal dentro del judaísmo. Después tenemos como libro de estudio, tenemos Rabbi Eliezer Shach, que es Musar y Alajá del tutorador. Este libro, Los preceptos para toda la humanidad, los 7 preceptos universales. Este libro, Comprendiendo sus horizontes, que son 4 libros en un solo tomo, Kiddush Hashem, la equipa iluminando el camino, que es la comprensión, y Israel, el florecimiento. Después tenemos una nueva edición de Resumen de leyes de pureza, de Rabbi Boyer, séptima edición. Después tenemos este libro, el libro de Yonah, dice judía, se explica el concepto de Yonah, precisamente se lee en el Betacneset en el día de Yom Kippur, entonces bueno, tener la traducción. Después tenemos este libro para consejos matrimoniales y la felicidad en el hogar. Después tenemos este libro, la Mishnah de todas las primicias. Y como último tenemos la confianza en Dios, el ciego del alma, que son Sukulot. Como ven acá, hay parte que está en hebreo español. Como ven acá, la nueva edición con el nuevo imú de maquetación. Y atrás está la foto de mis libros que hemos editado, Baruch Hashem. Todo. Entonces, como ya dije, estos libros están en página ZG, librodejudaísmo.com. Todo. Entonces vamos a seguir. Ayer estudiamos Mishnah Avot, Pirkei Avot, Mishnah. Estudiamos acerca de las enseñanzas de Benazai. Bien, entonces vamos a seguir con el próximo Tana que enseña Pirkei Avot. Entonces dice así: Rabbi Levitas Ish Yavne Omar, Meod Meod Evei Shvar Ruach, Shetikvash Enosh Rima. Entonces dice el Tana Rabbi Levitas, era un habitante de Yavne. Entonces, ¿qué decía? Que la persona tiene que tener mucha humildad, porque al final lo que la persona va a hacer es, después de 120 años, el ser humano se tiene putrefacción y se convierte en gusanos. Entonces, por eso la persona tiene que ser humilde y no enorgullecerse. Dice, vamos a ver ahora lo que dice los Rishonim, lo que explica acá Rashi. Rashi explica Meod. ¿Qué significa Meod? ¿Quién? Puede haber dicho Meod, Meod de Beshua Ruach. ¿Por qué está escrito 2 veces Meod, Meod, Meod? dice מאוד, הכי עצמך להיות שפל רוח, כי תקבש אינו שלמה ותולייה לפיכך מה לך אצל הגאווה. O sea, Rashi explica que la persona tiene que prepararse a sí mismo para ser humilde. ¿Por qué? Porque al final lo que la persona va a hacer va a salir gusanos de su cuerpo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se tienen que enorgullecer? Que no tiene ningún sentido. Explica acá el Rambam. Rambam me explica. ¿Cuál veנו בשכר פרקים הקודמים שענווה עם מלאות המידות? בין ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח, בין לשם אחר רק ענווה. ¿Qué? O sea, él dice que explicamos en los capítulos anteriores que la humildad es un nivel muy importante, una cualidad importante de la persona, y es algo que está intermedio entre el orgullo y lo que se llama Shifru Ruach, que la persona se desprecia pero más de la cuenta. Ven a Shem Aher Rak Anavá. Una de tenía otro nombre, solamente Anavá, así se llama, Anavá. Pero la Gavá tiene muchos nombres en el lenguaje hebreo. Gvalev, altanero de corazón. Enay Ramot, que los ojos de él están hacia arriba, miran así, tipo, como los orgullosos. Enay Ramot, Ge, orgullo. ¿Verdad? Es como que es elevado. ¿Qué? Entonces, Mushemot Hamim, Zal Ruach Gavoa. O sea, los sabios les dieron la Gavá, tiene varios nombres. Ruach Gavoa es uno. Gasuta Ruach es dos. Umidgae, Umidgae, y quien se enorgullece. Ukenegdan Shifuta Ruach.
וכבר בין הפרק רביעי שאדם צריך שייתן לאחד מן הקצוות, שיעמוד באמצע המעשים al צד הסייג. O sea que Rama aconseja que cada persona tiene que ir según el camino intermedio en cada cualidad, o sea, no ir ni para un extremo ni para el otro, sino el camino del medio. Aval humildad azot, pero con respecto a la humildad, levadá beshara midot, lo marca gava. Entonces, pero acá hay una excepción. Con respecto al orgullo, que la persona no sea orgullosa, לגודל חסרון זאת המידה אצל החסידים ודתם בנזקה, רחקו ממנה עד קצה החלון, ונטו את שפלות הרוח לגמרי, שלא ישאירו בנפשם מקום לגבה כלל. O sea, entonces él dice que con respecto, si bien en todas las demás cualidades la persona tiene que tomar el camino intermedio, pero con respecto al orgullo, la persona tiene que ser muy humilde. Vos está escrito acá, meol meol eve shvar ruach. ¿Qué? Este era Hasidim Beatam, o sea que también los justos, los piadosos, entonces ellos se alejaron completamente del orgullo hasta que se sintieron y se inclinaron al Shifruta Ruach completamente. Y no dejaron en su alma ningún lugar al orgullo. Venía ראיתי בספר במצוות המידות, שנשאל אחד מן החשובים החסידים, ונאמר לו, איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך? ¿Qué? Entonces le preguntaron, esta Ramón trae que guió en un libro, que le preguntaron a una persona, a uno Hasidim, uno de los más importantes de los piadosos, le preguntaron a él, ¿en qué día te alegraste en demasía más de que los demás días de tu vida? Le dijo, un día yo estaba yendo en el barco, vaya me comí, me pajucho, me como fina, y yo estaba en un lugar muy así, muy bajo, dentro de la tasfina, o sea, de la categoría muy baja. Benja Pilota Begadim, de los paquetes de las ropas. Bayum Shinazo Harim Balimamón, y estaban en el barco ese, habían negociantes y gente adinerada. De ahí de yo dijo mi, yo estaba ahí acostado en mi lugar. ואחד מאנשי הספינה קם להשתין, והנה aquel בינה בנבזה, והייתי שווה בינה מאוד, אשר גילה לבתו והשתין עליי. O sea que hizo una de la gente esta, vio que estaba el señor este ahí acostado y Pashut hizo sus necesidades encima de él, orinó encima de él. השגלר בטוב והשתים עליי, ותמדתי מתחזק תכונת העזות בנפשו, ¿qué? Pero vi que atrevido que es esta persona. וחי השם לא כאבה נפשי למעשהו כלל, ולא התעורר ממני כוחי. Saqué, de todas maneras, no le contesté nada, me quedé callado y no le dije absolutamente nada. ושמחתי שמחה גדולה, כי ישעתי לגבול, שלא יחווה לי ביזוי החסר ההוא. Y me quedé muy contento, porque vi cómo no me molestó este desprecio tan grande que me hicieron. ולא הרגשתי נפשי עליו, y no me sentía absolutamente nada de lo que me hizo. Orinó encima de él, me importó. ¿Ves a fe yo te aflisa Shifuta Ruach, Asher Yitraje Mina Gavá? Dice que ese es un mamás, un nivel muy alto de lo que es Shifruta Ruach. Vanessa Ojerata Xaz Bene Vaya Zahura Jamim, Besheva Hanabá, Nuta Gavá, muy presa y Tzibá Zelit Kareb la Shifrut, mi amar. Por eso ahora, se recuerda ahora lo que recomendaron nuestros sabios, lo que es que alabaron a la humildad y despreciaron el orgullo, y por eso ordenó acercarse a lo que se llama la humildad, la Shiflut. מאוד מאוד שווה רוח, מפחדו שישאר אדם על ענווה לבדה, כל שכן שיהיה אצלו מעט מן הגאווה חשוב וקרובה אליה, מפני שענווה ממוצעת, כמו שזכרנו. אמרו בשבח ענווה, מה שעשתה חוכמה כתר לרשע, עשתה ענווה עקב לסולייתה, פירוש למעלה דכתיב, ראשית חוכמה יראת השם. וזאת הראיה שיראת השם גדולה מן החוכמה, והיא סיבת מציאותה, ואומר, עקב ענווה יראת השם, כלומר, שיראת השם תימצא בשולי הענווה. אם כן, הענווה גדולה מן החוכמה הרבה. ואמרו, דבר זה כתוב בתורה, ושנו בנביאים, ומשולב בכתובים. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא בסוד סודות. כתוב בתורה, הקל הגדול, וגומר, וכתיב בתרי, עושים משפט, יסום ולמנה. שנו בנביאים, דכתיב ככה אמר, רב נישא, שוכנה וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, וסמיך לב את הקדוש ברוח. משפט בכתובים, דכתיב, סולו הרוכב ולבוס ברכת שמו, וסיב עשה ויסומים לאלמנות. ויש לך ללמוד ממשה רבינו עליו השלום, אשר נשלמו בו מעלות השכליות ומעלות המידות כולן מכוונות למדרגת הנבואה. Entonces vamos a dejar un poco acá, porque ahora vamos a playa. Vamos a ver acá lo que está diciendo, vamos a empezar a traducir. Entonces dice así,
Meod Meod de Freish Baruach. O sea, ¿por qué el Tana recomendó que la persona tiene que ir realmente al extremo de lo que es la humildad? Entonces dice porque tener temor de que le va a quedar un poco de orgullo. ¿Quién? Mi pecha Nabam Bemutzat, como ya sajarnos. Entonces dijo en los sabios, en el Tratado de Yerushalmi de Shabbat, alabaron a la humildad y dijeron: Masha está Jujma Keter Rosha, lo que hizo la sabiduría que sea la corona para su cabeza, una corona para la cabeza de la persona que la tiene, la sabiduría, lo hizo la humildad a Keble Suyata, o sea que la persona que tiene la Anabá, la humildad, es como el talón para su suela, Perush, le miñalá para su zapato. Es decir, Reshi Jochma y está escrito en el versículo, lo primero de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, vemos acá que el temor a Dios es más grande que la sabiduría. Veis y vas metiuta, y cuando la persona tiene temor a Dios, eso es lo que va a tener sabiduría. Veomer, y está escrito que el talón de la humildad es el temor a Dios. O sea, que el temor a Dios se va a encontrar en los talones de la humildad. Entonces vemos acá que la humildad es más grande, más importante que la sabiduría. Y dijeron, esto está escrito en la Torá, está repetido en los profetas y escrito por tercera vez en los Ktubim, todo lugar que tú encuentras la grandeza de Dios, allí tú encuentras su humildad. Está escrito en la Torá, el Dios grande, o sea, el Agadol, etcétera. Y está escrito después de ese versículo, hace juicio al huérfano y a la viuda, ¿vale? Y está escrito repetido en los profetas, lo leemos en la Aftarán de Yom Kippur, y así dijo el elevado Benizá, se refiere a Dios, Yohená de Kadosh Mo, Barón de Kadosh Eshkon, y está escrito después, ves acá, Ruach, o sea que Dios se preocupa por la persona humilde, o sea que primero menciona la grandeza de Dios, y después menciona enseguida lo que es que Dios está con la persona humilde, y está escrito por tercera vez en los Tubim, como está escrito, Sorgev, Barebot, Bekashmo, o sea, está escrito que Dios monta ahí arriba, tipo en las Arabot, ¿bien? Lo que se puede decir es Arabot. Y el texto después que Dios es el padre de los huérfanos y el que juicia a las viudas. O sea que Dios está con ellos. Que no se ve acá, y vemos acá el nivel de donde se encuentra la grandeza de Dios, allí vemos que está escrito su humildad. Todavía llega Limón mismo yo la ve, ¿no? Seguimos entonces leyendo en hebreo. Entonces hay que aprender entonces de lo que es nuestro profeta Moshe Rabbeinu. Ayer Nishlebu, Malota Sifliot, Malota Midot Kulan, Mejubanol de Madregata Nebua. O sea que Moshe Rabbeinu era el padre de la Torá, nos enseñó la Torá, padre de sabiduría, el profeta más importante de la historia. Veshibihu Hashem Yisbaraja Kol Adam Bimidat Rabá, y cómo lo alabó Dios en la parashá Bealotja, cuando Miriam habló de él, diciendo por qué se separó de su esposa. Y le dijo, veáis Moshe Meod, Mikol Adam, o sea, y el hombre Moshe era muy humilde de toda persona. Dijeron, ¿qué significa Meod? ¿Qué significa Meod? Porque está muy humilde. Que Mofet le roba Ambarantó, Beatotó, Lezada, Katzea, Jorón. O sea, que él iba al último extremo. O sea, él sabía que era Moshe Rabbeinu, ¿no? O sea, él sabía quién era. Pero de todas maneras, era el extremo de la humildad. La gente se va a humar, Benach como lo hizo, y nosotros que somos, y también David Amelech, Mesías Elokei Jacob, Uneim, Zminot Israel, והוא מלך נכבד שגדל במלכותו וחזקה חרבו, ושיעדו השם יתברך לנו על ידי משה רבינו עליו השלום, והוא הכוכב אשר דרך מיעקב ושברו לאבותינו עזרה, והוא נביא בידו שבשבעים זקנים ושמעו שר, יושב בשבט תחכימוני, ועם כל זה אמר, len נשאר ונבכה, אלוקים לא תגזה. O sea que vimos que el rey David tiene un nivel muy alto, está escrito que él era la cuarta pata de la Merkabah, que él, y también está escrito que él era el que de David Melech va a salir el Mesías, que él. Entonces, mismo así, está escrito, leer Nishwar Nidke, lo que dice un corazón roto, y Nidke es como la diferencia que hay entre Nishwar y Nidke. El Todopoderoso no va a despreciar. Y Beardem, a Morot, a Tajita Navá, y muchos de estos versículos que hay ahí en los Salmos demuestran lo que es la importancia de la humildad. Umay Shamra Boteno Sarve Gavá, Amru, y por otro lado dijeron nuestros sabios para la persona que se enorgullece, la persona que tiene Gasuta Ruach,
la persona que es orgullosa, es como que hace idolatría. Cuando está escrito acá, tu bata en leer, pues está escrito en Proverbios, es una abominación para Dios, el orgulloso del corazón. Usted Asam, lo está visto verbeteja, y está escrito con respecto a la idolatría, no vas a venir, no vas a traer una toibá a tu casa. Acá vimos que el orgullo se lo llamó toibá, abominación, y también la idolatría se considera, la palabra está escrita la palabra toibá, que es abominación. Entonces aprende así como la persona que hace idolatría se considera una abominación, también la persona que tiene orgullo se considera una abominación de Dios. Diambru también dijeron nosotros en el Tratado de Sotán que no, como que renegó la presencia de Dios, Shemar, verán le babeja de Tashem, es un versículo en Deuteronomio, y se va a elevar tu corazón y te vas a olvidar de Dios. Diambru, ya que está acá, que Mishiva el Kolarayot. O sea que la persona también dice que la persona que es orgullosa es como quien hizo adulterio. Ambrú, te va a tallar un colega Lev, y dijeron la abominación de Dios es toda persona que tiene orgullo en el corazón. De amar, qui es cola toebot, Kiet Kola Tobabota L, y también escrito, ¿por qué? Porque está escrito abominación con respecto al orgullo, como ya vimos, y también está escrito con respecto al adulterio, está escrito, está escrito en el versículo, Kola Tobabot, Yamitgae, Abeatzmon, Tzashim, Barak, Abodazo, Javim Atzma, que se considera que la persona que es orgullosa se considera como que es una idolatría. Y ahora mi mamá, Hidul Ahem, Minadam, Shen Shamov, Apok, Kilomar, Dvar Ruach, Kivamen, Echshabu, Ateki, Bame, El Abama, Bambusha, Mitgae, Raúl Orgo. Está escrito que la persona que es orgulloso es apropiado que sea condenado a muerte. De Ambrú, Comishi Basuta Ruach, la única que Ashera. Está escrito de la persona que tiene orgullo que es apropiado cortarlo como se corta un árbol idolatrado. Usted baja, Beramea Koma Geduim, como está escrito en el versículo Beramea Koma Geduim, es que las personas son orgullo, Ramea Koma, que están así orgullosos de la Koma, o sea, como gente orgullosa que está con la espalda erguida, Geduim, van a ser cortados. Y las idolatrías, los árboles idolatrados van a cortar. De muchos Shemis Baraj lo dije ayer, que Vizcaim, Vizgear Ramitim, está escrito que Dios no va a resucitar a los orgullosos en la resurrección de los muertos. En Afarón Irar. Dijeron que toda persona que tiene Asuda Ruach, su polvo, sus cenizas, no se despiertan. Shlimar, aquí se va el mucho Afar, Mishen hace Afar Bejayab, quien se hizo Afar en su vida. Mar, Anabim Asherihiu, la gente que es humilde, son los que van a vivir. Me frigo va a ser Ambrú, y dijeron cuál la valle es Basuta Ruach, Hinami Ale, Talab. Dijeron que la persona que tiene orgullo, la Shekhinah, la presencia divina, llora por él. Shenemar, Vegabon, Milhagi Edad. También dice que la Tzarat es el castigo para la persona que se orgullece, y quiere hacer las zapajas de la Beare, tienen la Gaboa, Shenemar, Agbaot Nisaot, Kilu Amar, la Mitgaí Zapajat. Besó Shambú, Bishwantaman de Isbey, un Bishwantaman de Leisle. O sea, al final dijeron que la persona va a ser excomulgado tanto el que lo tiene como el que no la tiene. Lo lo mar, Shem Bauliot Adam Shaferua Legambe, mi Play no, Mina Malot, Beshuel de Mashal, Herek Malaba, Bishishim. Lo mar, que Shenasim, Angaba, Bexehad, Beshifruta Ruach, Bekatzea, Yemenem, Rojav, Arba, Beshishim Halakim. O sea, que la persona tenga del orgullo una parte, o sea, ¿qué significa esto? Y viene roja, barba, beshishim halakim. Tiene que tener 64 partes. Shea, move, bejelek, sam, gimel. O sea, que si hay 64 partes, la persona tiene que tener un 64avo de orgullo. Ven a rotem mitzvah besot amidad de bada, libroach min agava, shemes ajelek echad bikrav la agava, yoter, y canesta hatashamta, vesa yatat raba banava. Ahora no, pasaba a más, yo raúl shiye, לאדם ממנו רוצה לומר מן הגאווה לא חלק גדול ולא חלק קטן, מפני שיהיה חטא יום מעט, שישים אדם תועבת השם, ורב להתקרב אליו. O sea que eso es מחלוקת amoraim, si la persona tiene que tener por lo menos un poquito de gaba, y la halajá quedó que nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo una abominación para Dios, todo lo orgulloso de corazón. Le Jesús, Jesús, Ajet, Harur, Amar, Meón, Meón, Beshvarúa, 24 no Shimar Sulmar, que tú tienes que forzarse de tu alma hasta que te aleje completamente del orgullo, pensando qué va a pasar con tu cuerpo, qué va a pasar al final con tu cuerpo, y se va a convertir en gusanos. Y esto lo sabe lo que está escrito, Shogeg, Yeshohet, un príncipe tzarika para ver Corban, Loshit para jamar, Benislach lo mejatato Asher Jatá. Avali, no que menzid, Jalila, le Yosher, aquí Hashem, Baraj le Ashbok, Amenzid, Shogeg, Bedabar Minadvarim.
A ver, para toda Iné, Shekhilu Hashem. Ah, no, no, esa es la otra parte. La otra parte que viene después de la Mishnah. Entonces acá a Rambam se explayó explicando lo importante que es que la persona se aleje del orgullo, como está escrito ahí en la Morada de Sotán, en el primer capítulo, las primeras hojas, la primera hoja Hey, Hey Amud Aleph, que la Morada ahí se explaya con lo que es la gente orgullosa. Entonces acá Rambam se explayó y explicó por qué la persona tiene que ser humilde y alejarse completamente del orgullo. Entonces, vamos a ver lo que dice Rabino Yonah. Rabino limitas ish yamne omer, מאוד ישוע של דון שמה, שלא יתקרא אדם כל עיקר, ולסוף הרימה ששווה יותר ממנו, וזה אמר מאוד מאוד ישוע רוח, להפליג הדבר, למר כמה אנשו של רשות הרוח, והוא המתגאה. ורבינו משה, זיכרונו לברכה, פרש שבא לידיענו, שאף על פי שהקו האמצעי בכל המילות הוא המשובח, היה תראה לו קימוס רבינו יונה, רמב"ם, פרדון, כמו מיית הנדיבות, כי הביזוי והגילוי שניהם רעים, והאמצעי שהיא הנדיבות טובה, וכן מיית האכזריות, שלאחד העם להיות אכזרי ולא רחמני לגמרי, כן לרחם על רשעים ולהיות אכזרי אשר בני אדם, אך האמצעית הוא הדרך הטוב לרחם ולהיות אכזרי כראוי, ובכל הדעות כולל יש אדם לחוסר מידה בריונית, אבל המידה זו של גסות הרוח צריך להתרחיב ממנה לקצה האחרון, שלך מידה קשה ממנה. ורוב העבירות שבתורה תלויות בעבירות שמשכחת בליבו את הקדוש ברוך הוא יתברך שנאמר, ונען לאוהביך ושכחת, וזה ששנינו מאוד מאוד לבש הרוח, וכאן נחלקו חכמינו לתלמיד ותלמוד ודבר זה מצריך סוטה. אחד אמר בשענתא דאיזבק ושענתא דלעזר כלל, כלומר שאין אדם להיות שפר רוח הקצה האחרון, ולא יהיה כל כך משפיל לעצמו כשיבזו בני אדם, אך הבינונית תיקח לו הגסות, לא להתגאות ולא להשמיט רוחו בך התכלית, שלא יהיה לו ביזיון, וזה בשענתא דאיזבק גסות הרוח, הרבה ובשענתא דלעזר כלל, כי איננו אדם, אך להבהמות נדמה, ואחרינה אומר בשענתא דאיזבק כלל, שכל כך היא מיד רעה, כי צריך להתרחיב ממנה לרחק גדול, ולא יבוא ממנה כל עיקר. כדעת רבינו לויטס, מן הטעם שכתבנו וכן הלכה. O sea que también así dice el rabino Yonah, que alajá es que la persona no tiene que tener absolutamente nada de orgullo. Que, entonces lo que dice acá, y como vimos, el rabino Yonah menciona lo que vimos en el Rambam, que si bien todas las cualidades la persona tiene que ir por el camino intermedio, con respecto al orgullo y a la humildad, la persona tiene que ir, ser muy humilde y alejarse completamente del orgullo. Todo. Esto que dice el rabino Yonah, para terminar, vamos a ver acá lo que dice Rabbeinu Ovadia Mibartenura. Dice así: מאוד מאוד אבש ברוח, אף על פי ששאר מידות הדרך האמצעית היא המשובחת, במידת הגאווה אינו כן, אלא יתד לקצה האחרון של שפלות הרוח. לפי שהגאווה היא מוסה ביותר, בעוד שרוב בני אדם כשלים בה, ולא עובדים עם אינה שמינה, לכן צריך לעשות לה הרחיקה יתרה. O sea, que vimos que incluso, como vimos antes, incluso con las demás cualidades, el camino del medio, intermedio es el alabado. Con respecto al orgullo no es así, sino que la persona tiene que ir al último extremo de Shifluta Ruach. ¿Por qué? Porque la Gabá es algo muy despreciado. Y aparte que la mayoría de las personas se equivocan en esto y no se separan, por eso la persona tiene que hacer separarse completamente del orgullo. Entonces, para terminar, quiero comentar lo que escuché ayer de Rab Yitzhak Zilberstein Shlita, un caso muy interesante que pasó acá en Israel. El caso fue el siguiente. Una persona se tomó un taxi para volver a su casa. El conductor tenía problemas, el conductor de taxi, el taxista, tenía problemas de diabetes. Y apenas empezaron a conducirse, empezaron el viaje, entonces esta persona, el conductor, entonces se empezó a sentir mal y le preguntó si tenía un poco de azúcar para la persona que tiene diabetes, para salvar su vida. Si es sacarán de fallot, la persona se puede morir. Entonces le dijo, mira, no tengo. Yo tenía que ir corriendo al hospital. Ahora, el hospital estaba en camino a la casa de esta persona, del pasajero. Entonces él le dijo, hasta que llegas al hospital, vení, vamos a mi casa, y ahí te doy algo para que tengas. Entonces el taxista agarraron el viaje, fue un poco más rápido, para llegar a tiempo, que no pase nada. Y Baruch Hashem llegaron a la casa, le dio algo de azúcar, Baruch Hashem nos salvó la vida, Baruch Hashem. Terminó de sentirse bien el taxista y dice, mirá, está todo muy bien, la verdad, te agradezco de todo corazón que le salvó la vida. Aval, los negocios son negocios y me tenés que pagar el viaje. Yo soy el taxista.
me tenés que pagar el viaje. Y él dice, pero perdoname, ma, ¿cómo tengo que pagarte el viaje? Te salvé la vida, tengo que pagarte el viaje. El viaje, además te traje a tu casa, tipo, no es que te traje a tu casa y me tenés que pagar el viaje. Que sí, que no fueron a Rab. El Rab le dijo al taxista, no sé si le dijo o lo dijo en el Shibur, el taxista no tiene segel. No tiene cerebro el taxista. ¿Cómo le va a pedir algo así? Le salvó la vida, que le pague el viaje. Dice que a una Barbie lo Ham, este es el pasú. Un pueblo naval y lo Ham. Todo. Entonces le dijo lo siguiente. Le dijo, mirá, el tema es así. En realidad, vos taxista, tenés que haber viajado de todas maneras al hospital para, para salvar tu vida. Lo que trajiste al pasajero no, eso es algo es algo, o sea, que vos viajaste para vos, para salvar tu vida. Lo que trajiste a alguien a su casa es algo es algo secundario. Así no te tiene que pagar. De todas maneras, Rab dijo que si la persona quiere salir bien de Shamay y quedar dijo que le pague una parte del viaje hasta que se sintió mal, o que le pague todo el viaje, pero al pidín lo necesita, es algo que realmente, obviamente que si la persona utilizó un taxi para salvar a alguien, se lo tiene que pagar el viaje de esa persona, que obviamente que el viaje es parte de la salvación de él. Así como le va a pedir que le pague el viaje. Entonces el Rab dijo que le macé, entonces según la halajá es así. La halajá entonces queda que en tal caso la persona que viajó, el pasajero, no tiene ninguna obligación de pagar el viaje. De todos modos, si quiere salir de todos, de quedar bien con el taxista, y no hacerlo sentirlo mal, que perdió lo que se llama ese viaje, de todas maneras, entonces que le pague, pero no está ninguna obligación. Y el taxista, obviamente, que no se condujo con cerebro, falta de derejeres completa, parte del conductor, de pedirle pago al pasajero que le salvó la vida. ¿Bien? Entonces, eso es lo que habló ayer, uno de los casos que comentó ayer. Con el deseo que tengamos todos Shavua Tov con tu Litraut.